Continuando con estas charlas tutoriales, esta introducción al curso de normas profesionales policiales, vamos a empezar a hablar ahora de otra de las normas policiales. Ya nos hablamos de la Ley Orgánica Policial en su generalidad, luego vamos a ver tocada dentro del curso, y ahora vamos a hablar de la Ley de Procedimiento Policial. Dijimos en la primera charla de que solamente se aplica al personal ejecutivo. Pero lo que vamos a ver ahora es una parte de la Ley de Procedimiento Policial que se aplica a toda la policía en general. Ustedes recuerden que cuando vimos la Ley Orgánica Policial y los artículos o las disposiciones generales, dijimos que era una fuerza civil, profesional, de carácter nacional, que se manejaba con la disciplina y la jerarquía. Pues bien, vamos a ver ahora los artículos 7 y siguientes de la Ley de Procedimiento Policial, en donde justamente habla del mando policial. Y el artículo 7, que lo voy a leer textualmente para poder seguir hablando después de lo demás, dice: el concepto de disciplina. La disciplina es la relación jurídica que vincula el derecho de mandar y el deber de obedecer. Es la base imprescindible para el cumplimiento orgánico profesional de las atribuciones de la Policía Nacional. Entonces, quisiera leerlo conjuntamente con el octavo, que es la manifestación de la disciplina, para darle entrada a otra materia. Pero por ahora me quiero detener un segundo en esto. Por eso les digo, vamos a ir despacito. El artículo 7 habla que es relación jurídica que vincula el derecho de mandar y el deber de obedecer. Que además, otros artículos van a explicar que es de grado a grado. Vamos a verlo después. Ese derecho de mandar y ese deber de obedecer no implica, ni mucho menos, una obediencia ciega. ¿Por qué? Porque si bien el artículo siguiente, que yo les digo que tenemos que verlo enseguida, habla de la obediencia sin dilaciones, vamos a tener que verlo en la sustancia del reglamento. Y dice: manifestaciones de la disciplina y límites a la obediencia debida, el artículo octavo de la Ley de Procedimiento Policial. La disciplina policial se manifiesta en la subordinación de grado a grado y por el respeto y la obediencia sin dilaciones a la orden legítima del superior. Y el inciso segundo del artículo octavo especifica: el personal policial tiene especialmente prohibido cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que atenten contra los derechos humanos o el sistema republicano democrático de gobierno. En estos casos, la obediencia a un superior nunca será considerada como eximente o atenuante de responsabilidad. A ver, este concepto de la disciplina, que era el deber de mandar, ese derecho de mandar, como decía el artículo 7, y el deber de obedecer, encuentra un freno. Porque si bien se manifiesta en la obediencia sin dilaciones, significa sin dilatar, sin poner en tela de juicio, sin efectuarle observaciones, se refiere a la orden legítima del superior. Y la legitimidad de esa orden superior está dada por el inciso segundo del artículo octavo, que dice que la orden legítima del superior es aquella que no atente contra el sistema republicano de gobierno, que no atente contra la Constitución, que no atente contra los derechos humanos. Entonces, no podemos realizar una lectura desaprensiva del tema, avanzar, si no nos paramos un poquito acá y explicamos desde un punto de vista bastante objetivo qué significa y hasta dónde llega esto. Dijimos al principio de nuestras charlas
que la idea que impera en la Policía Nacional moderna es el respeto irrestricto a los derechos humanos. El respeto a las diferencias, el no actuar con discriminación, el no tratar a las personas de una manera cruel, inhumana o degradante. Pero yo le dije que el primer texto que analizamos fue la ley 19.315. Y sin embargo me estoy refiriendo ahora a la ley de procedimiento policial, o una ley del año 2008, o sea que en el tiempo es bastante más veterana que la ley orgánica policial. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la línea que está transitando la policía. Ese respeto irrestricto a los derechos humanos es lo que yo le decía hoy en la charla anterior, cómo se terminaba de concretar en el Código de Ética. Entonces, esta norma del artículo 8º, como yo le decía, la transversalidad, la voy a referir a una sola norma. La voy a referir al artículo 13 del Código de Ética, para que ustedes vean qué quiero significar con ustedes con esto. Para que se den cuenta hasta dónde llega ese tema este. El artículo 13 del Código de Ética, que es del año 2015, dice así: jerarquía. Los miembros de la policía actuarán con respeto al principio de jerarquía. Por ello, acatarán las órdenes superiores a excepción de aquellas que sean contrarias a los principios y reglas del ordenamiento jurídico nacional e internacional, de acuerdo a un principio de obediencia reflexiva. O sea, que aquella vieja, entre comillas, disposición del año 2008, que después se vio reflejada en la ley orgánica policial, hoy estamos viendo desde un punto de vista ético del artículo 13 del Código de Ética, una de las más modernas, por ser de las últimas sancionadas, que ya le pone nombre y apellido: la obediencia reflexiva. La reflexibilidad de esta norma, lo reflexivo de esta norma, es analizar si es una orden legítima o una orden ilegítima. Porque la respuesta del sistema jurídico a quien obedece una orden ilegítima es ni más ni menos que no poder ampararse en ningún sistema de excepción de responsabilidad. O sea, no va a encontrar me refiero a los artículos 26, 27 y 28 del Código Penal, donde hablamos de cumplimiento de la ley, legítima defensa, estado de necesidad, un poquito menos, pero está previsto en la norma, en el cual no va a poder ampararse el funcionario que, sabiendo que la norma es ilegítima, que la norma es ilegal, igual la cumple. Deber de obedecer. Que además otros artículos van a explicar que es de grado a grado, vamos a verlo después. Ese derecho de mandar y ese deber de obedecer no implica, ni mucho menos, una obediencia ciega. ¿Por qué? Porque si bien el artículo siguiente, yo les digo que tenemos que verlo enseguida, habla de la obediencia sin dilaciones, vamos a tener que verlo en la sustancia del reglamento. Y dice: manifestaciones de la disciplina y límites a la obediencia debida, el artículo 8º de la Ley de Procedimiento Policial. La disciplina policial se manifiesta en la subordinación de grado a grado y por el respeto y la obediencia sin dilaciones a la orden legítima del superior. Y el inciso segundo del artículo 8º especifica: el personal policial tiene especialmente prohibido cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que atenten contra los derechos humanos o el sistema republicano democrático de gobierno. En estos casos, la obediencia a un superior nunca será considerada como eximente o atenuante de responsabilidad. A ver, este concepto de la disciplina, que era el deber de mandar
ese derecho de mandar, perdón, como decía el artículo 7, y el deber de obedecer, encuentra un freno. Porque si bien se manifiesta en la obediencia sin dilaciones, significa sin dilatar, sin poner en tela de juicio, sin efectuarle observaciones, se refiere a la orden legítima del superior. Y la legitimidad de esa orden superior está dada por el inciso segundo del artículo 8, que dice que la orden legítima del superior es aquella que no atente contra el sistema republicano de gobierno, que no atente contra la Constitución, que no atente contra los derechos humanos. Entonces, no podemos realizar una lectura desaprensiva del tema, avanzar si no nos paramos un poquito acá y explicamos desde un punto de vista bastante objetivo qué significa y hasta dónde llega esto. Dijimos al principio de nuestras charlas que la idea que impera en la Policía Nacional moderna es el respeto irrestricto a los derechos humanos, el respeto a las diferencias, el no actuar con discriminación, el no tratar a las personas de una manera cruel, inhumana o degradante. Pero yo le dije que el primer texto que analizamos fue la ley 19.315. Y sin embargo me estoy refiriendo ahora a la ley de procedimiento policial, a una ley del año 2008, o sea que en el tiempo es bastante más veterana que la ley orgánica policial. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la línea que está transitando la policía. Ese respeto irrestricto a los derechos humanos es lo que yo le decía hoy en la charla anterior, cómo se terminaba de concretar en el Código de Ética. Entonces, esta norma del artículo 8, como yo le decía, la transversalidad, la voy a referir a una sola norma. La voy a referir al artículo 13 del Código de Ética, para que ustedes vean qué quiero significar con ustedes con esto. Para que se den cuenta hasta dónde llega el sistema este. El artículo 13 del Código de Ética, que es del año 2015, dice así: jerarquía. Los miembros de la policía actuarán con respecto al principio de jerarquía. Por ello, acatarán las órdenes superiores a excepción de aquellas que sean contrarias a los principios y reglas del ordenamiento jurídico nacional e internacional, de acuerdo a un principio de obediencia reflexiva. O sea, que aquella vieja, entre comillas, disposición del año 2008, que después se vio reflejada en la ley orgánica policial, hoy estamos viendo desde un punto de vista ético del artículo 13 del Código de Ética, una de las más modernas, por ser de las últimas sancionadas, que ya le pone nombre y apellido: la obediencia reflexiva. La reflexibilidad de esta norma, lo reflexivo de esta norma, es analizar si es una orden legítima o una orden ilegítima. Porque la respuesta del sistema jurídico a quien obedece una orden ilegítima es ni más ni menos que no poder ampararse en ningún sistema de excepción de responsabilidad. O sea, no va a encontrar me refiero a los artículos 26, 27 y 28 del Código Penal, donde hablamos de cumplimiento de la ley, legítima defensa, estado de necesidad, un poquito menos, pero está previsto en la norma, en el cual no va a poder ampararse el funcionario que, sabiendo que la norma es ilegítima, que la norma es ilegal, igual la cumple.